Eh, Hola Roberto, ¿cómo estás? Saludos. Todo en Eh, orden por acá. Qué bueno, me alegra mucho. Empecemos entonces un poco contándole a la gente pues cuál es tu trabajo en ASCAP y qué es lo que haces. Pues yo en ASCA trabajo en la oficina de Puerto Rico, trabajo directamente con el departamento que brega todos los asuntos pues de nuestros miembros, compositores y editoras. Básicamente, pues lo orientamos a los compositores, orientamos a las editoras, los ayudamos en cualquier asunto que tengan algún problema con su cuenta, si por ejemplo si es una transferencia de otra sociedad o pues si tienen alguna duda en cuanto a sus pagos, pues podemos encajonar eso dentro del customer service. Y pues también las relaciones de la industria con los compositores, muchas veces por los compositores cuando están empezando a ASCAP, a las sociedades autorales, que es lo que hace ASCAP, es a donde usualmente vienen por primera vez. Y pues siempre conocemos de proyectos nuevos y pues tratamos de ayudarlos en eso pues, para que vayan creando camino en la industria. So, pues también gran parte de nuestro trabajo muchas veces es ese networking de atender eventos de la industria, participar en este tipo de dinámicas. So, básicamente ese es mi rol acá en ASCAP. Listo, excelente. A todos les contamos un poco cómo hace la dinámica de esto. Yo le voy a hacer unas preguntas, digamos que fundamentales, que es importante que todos sepan de más o menos cómo funciona una sociedad de gestión colectiva o PRO como ASCAP, que Roberto muy amablemente nos va a ir explicando. Y una vez hayamos terminado esa etapa, los invito a que nos hagan preguntas, preferiblemente uno por el chat, y yo les doy, digamos, el pie para que si quieren hacerla con el micrófono o si la quieren hacer por el chat. Entonces empecemos por lo más importante. Qué es una sociedad de gestión colectiva o PRO como ASCAP? Pues mira, ASCAP, como bien dice, es un PRO, un Performing Rights Organization, en español también se le conoce como una sociedad autoral. Básicamente, nosotros somos la entidad que se encarga de colectar las regalías por concepto de ejecución pública. ¿Qué es una ejecución pública? Una ejecución pública es cuando una canción suena en la radio, suena en televisión, la tocan en Spotify, en Pandora, Apple Music, Deezer, outlets de streaming. Esos son ejecuciones públicas. Y ASCAP es la sociedad que se encarga de pagarle las regalías tanto a los compositores como a las editoras. Nosotros dividimos el pago de las regalías, se le paga la mitad al compositor y la otra mitad a la editora. Por poner un ejemplo, vamos a ponerle que Federico y yo escribimos una canción juntos y decidimos que esa canción la vamos a dividir un 60% para Federico y un 40% para mí. Pues de la manera que cada uno va a colectar las regalías de ejecución pública es dividiéndolo a la mitad. En mi caso, que tengo un 40%, yo cobraría 20%, la mitad como compositor, Roberto Rivera, miembro de ASCAP. El otro 20% se le pagaría a mi editora. En el caso de Federico, que tiene un 60%, pues él cobra 30% como Federico Pérez, el compositor, y 30% se le paga a su editora. Y ahí se completa el 100%. Ahora, eh, lo que siempre, muchas veces pasa con los compositores que recién comienzan. No estoy firmado con una editora. ¿Qué sucede? ¿Pierdo ese dinero? ¿Cómo lo colecto? Sí lo puedes colectar. Usted se puede hacer miembro de ASCAP como una editora independiente. Por ejemplo, vamos a ponerle que en este caso Federico sea un compositor que está firmado con una editora multinacional, para no seleccionar una en específico. En ese caso, pues, la parte de publishing de Federico, esa mitad del 60% se le paga a esa editora. Y esa editora le va a pagar a Federico de acuerdo al negocio que ellos hayan hecho entre ellos. En el caso mío, yo no estoy firmado con ninguna editora. Pues yo decido abrir mi propia editora. Por poner un nombre, le pongo Roberto Rivera Music Publishing. Y Roberto Rivera Music Publishing es que se va a encargar de colectar esa mitad que le toca a la editora. Y ahí yo estaría cobrando el total del 40% que me corresponde de la obra. ¿Okay? Eh, Listo.
Te iba a hacer una pregunta ahí cortica para de pronto para darle más claridad a las personas. Sobre el tema de las regalías que se recogen en ejecución pública, digamos que hay diferentes tipos de regalías. No sé si nos puedes explicar un poquito de eso. Sobre particularmente las de ejecución pública, digamos que son las más relevantes para este caso. Correcto. En lo que concierne a ASCAP, pues nosotros solamente manejamos la regalía de ejecución pública, que es, pues nosotros somos una sociedad autoral con nuestra base en Estados Unidos y pues las leyes no proveen para que lo que es la regalía mecánica, ASCAP no la maneja. Hay sociedades autorales en Latinoamérica y en otras partes del mundo, en Europa, que también colectan las regalías mecánicas. En el caso de Estados Unidos, que es nuestro territorio base, nosotros no manejamos las regalías mecánicas. Las regalías mecánicas en Estados Unidos, usualmente quien las colecta es la editora. O sea, que ASCAP solamente se encarga de las ejecuciones públicas. Nuevamente, ejecuciones públicas es tocadas de radio, televisión, Pandora, Spotify, YouTube, outlets de streaming, la tocas en vivo en un show. Esos son ejecuciones públicas. Listo, excelente, gracias. Sí, para que todos lo tengan muy presente, depende del tipo de PRO o de sociedad de gestión colectiva. Hay unas en las que ustedes sí pueden, digamos, solicitar que les recauden todos los tipos de regalías, pero en el caso de ASCAP, que es, digamos, yo me atrevería a decir que la más grande del mundo, no funciona de esa manera, sino solamente de ejecución pública. La siguiente pregunta que te quiero hacer es un poco ya hablando más de lo que está pasando hoy en día de la pandemia y digamos toda la situación en la que estamos todos. ¿Qué tipo de acciones está tomando ASCAP como para poder ayudar a mejorar, digamos, un poco los ingresos, por decirlo de alguna forma, de sus socios, por decirlo de alguna forma? Pues mira, como toda industria, la industria de la música sí se ha visto afectada. Nuestra compañía, pues para no tener que afectar, o sea, nosotros somos un non-profit, meaning que la compañía no tiene ganancias. Dinero que entra, el dinero que sale, básicamente ASCAP, el dinero que se colecta de las licencias que pagan las emisoras de radio, la televisión, ASCAP de ahí saca un porcentaje para lo que es la operación de la compañía y el resto del dinero es el que se usa para distribuirlo a los compositores y a las editoras. Como obviamente todas las industrias se han visto afectadas, la televisión se ha visto afectada, el streaming se ha visto afectado, la radio, pues muchos de nuestros, de las entidades que pagan las licencias, pues han solicitado, pues ya sea una reducción en los pagos o ver de qué manera pueden sacar los pagos, pues obviamente los ingresos de la compañía se afectan, pero gracias a Dios hemos podido mantener nuestra distribución. En la compañía antes, previa al COVID, tomó ciertas medidas para pues cortar gastos que usualmente tendríamos un año en una situación normal, para no tener que afectar pues, los pagos de lo que son los compositores y las editoras. Nosotros, pues, desde antes de que la pandemia lamentablemente pues explotara a nivel mundial, ya la compañía se había preparado y estábamos trabajando de manera remota, el cual pues no ha afectado los servicios, gracias a Dios, y seguimos todos trabajando desde casa y cumpliéndole a nuestros compositores y editoras con los pagos y pues gracias a Dios nos ha afectado esa partida. Buenísimo. Hablando un poquito más de ya de música como tal, digamos, si tú nos puedes contar, tú que estás ahí en la primera fila, ¿qué tipo de tendencias estás viendo ahorita en términos de música latina que les esté llegando a ustedes? Pues mira, en los compositores, lo más que hemos visto últimamente, pues obviamente todas las sesiones se han movido a digital. Al principio, pues todo el mundo estaba como un poco asustado, porque pues sabemos siempre que la dinámica en el estudio es mejor, estar ahí, el contacto físico, nuestra cultura de por sí, pues medio, pues demanda ese contacto, estar en el estudio de todo el mundo, sintiendo la vibra, y pues obviamente todo eso ha pasado a esta parte digital de las videollamadas. Y hemos visto que sí, todo el mundo se ha ajustado y pues están enfrentando la nueva realidad y pues esa ha sido como que la tendencia de todas las últimas obras que se han creado en estudios, muchas grabaciones pues prácticamente todas han sido remotas. Eh, pero hemos visto que sí, que pues la gente se está abriendo paso por ese lado. Y pues también lo que son los shows en vivo, los performances, que pues se están moviendo también a eso, pues
pues naturalmente pues no va a haber conciertos en un buen tiempo y vemos que pues todo el mundo está haciendo, ya he visto estas sesiones en vivo que las han hecho por un Instagram Live y se juntan ahí los compositores a crear. Sí, eso es como lo más común hoy en día. Bueno, un poco más acá para darle consejos a las personas que nos acompañan. Eh, ¿Qué tipo o de qué manera crees tú que ellos deberían estar como atentos o pendientes para poder recoger efectivamente esas regalías aparte de estar afiliados a una PRO como ASCAP? De qué otra manera pueden, digamos, hacerlo de una forma eficiente para, digamos, que realmente lograr lo que todos queremos, todos los que estamos acá, que es poder vivir de la música, básicamente? Okay. Lo importante aquí es que se tienen que mantener organizados. O sea, si ustedes hicieron una sesión de estudio, están en el estudio, hagan los splits, que todo quede documentado para que pues, evitar las confusiones y que al aire usualmente estas confusiones pueden resultar en la pérdida de dinero. En el mundo ideal, pues usted quisiera tener una editora, ya sea multinacional o una editora independiente que tenga un buen sistema de trabajo que le pueda ayudar a organizar ese catálogo, pero no significa que usted de manera independiente tampoco lo pueda hacer. Quizás un poco más cuesta arriba porque quizás no tiene los recursos o el alcance que quizás tengan estas editoras multinacionales, pero por ejemplo, si usted es una editora independiente, usted puede conseguir un deal de administración con servicios como por ejemplo ofrece Symphonic, que ahí Federico puede hablar un poco más, que ellos tienen pues un partnership con Songtrust, donde Songtrust es una administradora de una editora. Y pues obviamente un administrador lo ayuda para poder colectar quizás en territorios donde usted no llega, otro tipo de regalías que no va a manejar la sociedad autoral. En cuanto a lo que concierne a ASCAP, básicamente usted lo que tiene es que usted hizo su canción y nosotros necesitamos saber quién la compuso, quiénes son las editoras y hacer el registro de ella online. Una vez usted hace ese paso, ya ASCAP se encarga de colectar lo que son las regalías de ejecución pública. Las regalías mecánicas, ya sabemos, como les mencioné anteriormente, serían las editoras. Todo lo que son licencias de sincronizaciones, tampoco lo maneja ASCAP. O sea, que si alguien quiere usar una canción suya para un video, un anuncio de televisión o para una escena de cine, no es ASCAP quien negocia esa sincronización, lo hace su editora, es la que se encarga de ese asunto también. Pero aquí lo más importante, que es donde pues a veces pues los compositores fallan un poco, no hacer los split sheets o no organizarse o no dejar claro cómo van a dividir las obras y pues luego a la larga eso crea confusiones. Y pues como cualquier otro negocio, pues uno siempre, o sea, debe estar organizado porque pues, al final del día, pues sí, la música es un negocio y pues si vas a hacer el dinero de ella, sería bueno que se sepa desde el principio cómo se va a dividir todas las ganancias entre las partes. Listo, excelente. Esa explicación estuvo excelente. Muchas gracias, Roberto. Bueno, y esta sería mi última pregunta, para ya darle paso a los demás, es ¿por qué alguien debería afiliarse a ASCAP y no a otra PRO? Ok. En el territorio americano hay tres sociedades autorales principales que son ASCAP, BMI y CSAC. ASCAP y BMI son las más que se parecen en el sentido de que somos organizaciones non-profit. Como les he mencionado, pues no tenemos ganancias. ASCAP siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología. Nosotros manejamos todo lo que es online. Aparte de eso, tenemos un 800 number donde los compositores pueden llamar para atender cualquier asunto. En el departamento latino, nosotros tenemos oficinas en el territorio de Puerto Rico, tenemos oficinas en Miami, Nueva York y Los Ángeles, todas con representantes para atender lo que es los miembros latinos. Como les dije, pues también todo lo trabajamos a través del website. Fuimos una de las primeras sociedades autorales en unirnos al reclamo que se le hizo al Congreso de Estados Unidos cuando comenzó la pandemia, pues para que se hiciera, para ayudar a todos los componentes de la industria de la música. Y pues siempre nos hemos caracterizado por el servicio que siempre vamos en pro del compositor. Me explico. Nuestra junta de directores se compone de compositores y editoras. O sea, que simplemente, como yo digo, la filosofía que nos ha inculcado a los empleados de la compañía es que siempre trabajamos en pro del compositor porque velamos por los intereses del compositor. Las otras sociedades autorales, por ejemplo, BMI, su junta directora se compone de radiodifusores, pues que no necesariamente quizás pues ellos operen, ¿sabes? Trabajamos de la misma manera ambos, pero quizás el norte de ellos pues no se concentre
en pro del compositor directamente. O sea, eso realmente pues es relativo. Sobre todo, como yo le digo a la gente, mira, ambas sociedades hacemos básicamente el mismo trabajo, que es licenciar música. Cuando uno escoge una sociedad autoral también, pues lo que se le conoce pues como el networking, la relación que tú tengas con tu representante, qué puede hacer la sociedad por ti. Nosotros como no funcionamos como una disquera o como una editora, o sea, no es que nosotros hacemos dinero de lo que tú hagas, nosotros simplemente facilitamos el pago de las regalías, pues muchas veces vienen a donde nosotros los artistas y compositores que están empezando por consejo, porque realmente pues nosotros tú no tienes nada que perder y tampoco nosotros, no es que tenemos un interés económico en ti en el sentido de que no es que nos vamos a lucrar como quizás pues un sello disquero o una editora que sí está buscando pues un lucro de esa música. Listo. Muchas gracias, Roberto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el Q&A como tal. Entonces, para Sharon, que pregunta que si va a quedar guardada esta sesión, sí, y va a quedar en el canal de YouTube de Symphonic para que la puedas ver cuando desees. Entonces, ahora sí, los que quieran hacer preguntas, si quieren por el chat y yo las voy leyendo de a una. Este es el momento. Nadie. Creo que habían unas preguntas que habían hecho temprano, antes de entrar. Sí. Em, Sé que una de ellas era alguien que había preguntado sobre que obtuvo su liberación de su sociedad autoral y si necesitaba un IPI nuevo, lo que entre otras preguntas le aclaro. En el territorio de Estados Unidos, que es donde ASCAP pues, tiene base, usted puede pertenecer a una sola sociedad autoral. Por ejemplo, creo que esa persona era de Saico, que es la sociedad colombiana. Si Saico la liberó para el mundo entero, ella puede unirse a ASCAP y ASCAP es quien le gestionaría pues, la colección de esas regalías. Ella también pudo haber tenido la opción de decir, pues mira, Saico, quiero que solamente me paguen mis regalías en Colombia y con ASCAP el resto del mundo. Y entrando un poquito más en ese asunto de cómo funcionan pues el cobro de regalías de manera internacional. Pues como le expliqué a ASCAP, nuestro territorio es Puerto Rico y Estados Unidos, que es el territorio americano, que es donde nosotros colectamos las regalías directamente. Pero no significa que si la música de un compositor de ASCAP suena, por ejemplo, en Argentina, por poner un ejemplo, no va a cobrar por esos performances allá. Argentina tiene su propia sociedad autoral, SADAIC, que funciona mediante acuerdos recíprocos con ASCAP. Entonces, la música del compositor de ASCAP que suena en Argentina, SADAIC es quien va a colectar ese dinero, se lo va a pasar a ASCAP y ASCAP le va a pasar ese dinero al compositor. De la misma manera funciona recíproco. Un compositor que es miembro de la Sociedad de Argentina, SADAIC, si su música suena en Estados Unidos o Puerto Rico, ASCAP es la sociedad que va a colectar esas regalías, se las va a pasar a SADAIC y SADAIC se las va a pasar al compositor. O sea, que funciona de manera recíproca. Excelente, sí, gracias Anita que ahí ya nos había puesto la pregunta. Bueno, Surya nos pregunta cómo divide ASCAP las regalías de composición musical versus de letras. Entonces, no sé, Roberto, si quieres, tú vas primero, yo ahorita le contesto a ella también. Ok, bueno, en el caso de nosotros, no, básicamente nosotros lo que decimos es, ustedes crean la obra y ustedes en el estudio, los compositores, son los que se encargan de dividir los porcentajes. Básicamente, meramente informando a nosotros. No hay una fórmula escrita, no hay un estándar de decir, pues mira, yo hice la pista y tú hiciste las letras, pues a ti te toca por default un 20%. Cómo se dividen los porcentajes de la regalía, ya eso es mera decisión de los compositores y de las personas que están envueltas en el proceso creativo. Básicamente, cuando la información llega a ASCAP, ya llega dividida, que me digan, tal persona tiene tanto porcentaje, esta es su editora, este otro compositor tiene tanto, esta es su editora. O sea, que pues en esa división nosotros no entramos. Lo que sí, pues, ya cuando tú tienes tu porcentaje final, por ejemplo, como explico ahorita, si a mí me toca un 20% de una canción, pues yo voy a dividir el 20%, 10% como compositor y 10% como editora, a la mitad. Tal cual, sí. Y para agregarle ahí una cosita, Surya, como decía Roberto, es fundamental que en el momento de crear la música se firmen los splits.
Y el tema de la composición musical versus la letra como tal depende mucho de la ley autoral del país en el que tú registres tu canción. Para darte un ejemplo, en Colombia, una letra se registra como una obra literaria y sobre solo esa obra se pueden recaudar regalías, y la composición musical, que es básicamente la armonía de la canción, la progresión de los acordes más la letra, es otra. Entonces depende mucho de dónde estés. Pero lo más importante, como dijo Roberto, es tener firmados los splits de la composición y del fonograma también, para que no haya ningún problema con eso. Bueno, la siguiente pregunta es de Small Danny, que es si estando en Colombia puedo estar en ASCAP y cómo puedo hacerlo. Sí, Dani, puedes estar en ASCAP. Básicamente entrarías a ASCAP como un miembro internacional. Básicamente cuando llenas tu afiliación, se te va a pedir una forma W8B, que es una forma que nos requiere el gobierno federal para cualquier miembro extranjero. Eso es, pues, asumiendo que no tienes un número de seguro social, o sea, que eres ciudadano de Colombia y pues no tienes un seguro social en Estados Unidos. También les hago la salvedad que los miembros internacionales se exponen a una deducción de un 30% por conceptos de impuestos por parte del gobierno federal. O sea, si usted es un extranjero que está teniendo ingresos de ASCAP, cuando ASCAP le envía el dinero, pues el gobierno federal nos requiere que por concepto de impuestos deduzcamos un 30% de sus ingresos. Eso ya pues una cuestión de leyes de impuestos federales. Pero sí, siendo ciudadano colombiano o de cualquier otro país fuera de Estados Unidos, puedes hacerte miembro de ASCAP. Importante, siempre y cuando no estés con ninguna otra sociedad autoral dentro de los Estados Unidos. O sea, si eres miembro de BMI, primero tienes que completar tu renuncia en BMI para poder pasarte a ASCAP. O si eres miembro de SAICO en tu caso en Colombia, tendrías que solicitar la SAICO. Tienes dos opciones. Decirle a SAICO, quiero colectar mis regalías de Colombia directamente con ustedes y me quedo con ustedes para Colombia. Y el resto del mundo lo quiero colectar con ASCAP. También tienes esa opción. O decirle a SAICO, quiero colectar el mundo entero a través de ustedes, pero Estados Unidos lo quiero hacer a través de ASCAP y pues en su debido proceso te hacen miembro de ASCAP. Correcto, sí. Nos preguntan también de CHM Agencia, el ISWC, ¿quién lo otorga? Para los que no sepan, el ISWC es un código que la mejor analogía es como el ICBN que tienen los libros, ese código que tienen los libros atrás. En la música existe ese, el ISWC, y existe el ISRC. Ambos se usan, uno se usa para la composición musical y el otro se usa para el fonograma. Entonces, ahora sí, Roberto, qué pena. ¿Quién otorga ese código? El ISWC, una vez se hace, es un proceso automatizado, una vez se hace el registro de la obra en la sociedad autoral y están todas las partes confirmadas y todas las editoras hacen el registro, pues dentro de ese proceso automatizado se crea el ISWC. Excelente, gracias. Carlos nos pregunta, soy de República Dominicana y realmente no sé suscribirme y necesito yo para suscribirme en ASCAP Latino. Bueno, tal cual como la pregunta de Colombia que Roberto acaba de responder, funciona exactamente de la misma manera, ¿correcto? Sí, básicamente para hacerse miembro pueden ir a nuestro website, ascap.com. Hay una parte que dice Join Now y ahí está la forma online donde pueden llenar y pues al final de la reunión igual voy a dar mi email. Cualquier duda pues ahí también les paso el email y WhatsApp y cualquier duda pues ya son casos así un poquito, porque necesitan ayuda o asistencia con la aplicación, con mucho gusto les podemos ayudar. Para eso estamos aquí. Sí, para todos, Roberto muy amablemente nos va a dejar su correo de contacto para que los que deseen después en el video en YouTube o en el blog que va a quedar en el blog de Symphonic van a encontrar la información de Roberto para los que deseen contactar. Bueno, acá tenemos una pregunta un poco larga, pero está bien interesante. Entonces nos preguntan, ¿cómo es el tema de los impuestos y los pagos siendo extranjero? ¿Qué documentos se necesitan? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es, ¿qué tipo de cuenta necesito tener para recibir los pagos y en dónde? Ok, pues en cuanto a lo de los impuestos y las formas, como le había dicho, para hacerse miembro extranjero se requiere una forma W8PEN, que la consiguen en Google, es una forma del gobierno federal, que no la exige el gobierno.
Y pues como les había comentado, se deduce un 30% de sus ingresos por efectos de los impuestos. En cuanto a los pagos, ASCAP ofrece el pago mediante cheque. Hago la salvedad que para nosotros enviarle un cheque a ustedes, al compositor, el cheque tiene que tener un mínimo de $100. Si en una distribución se recogen menos de $100, ASCAP retiene ese pago y no es que lo vas a perder, simplemente se queda ahí en un pote y en la próxima distribución se le suma lo que haya y si suma $100 se le envía el cheque pues mediante correo. También ofrecemos el pago por depósito directo, pero al momento solo lo ofrecemos para cuentas de bancos que tienen sede en Estados Unidos o Puerto Rico. O sea, que si usted tiene una cuenta de banco en Estados Unidos o Puerto Rico, pues le ofrecemos el pago por depósito directo y se le deposita directo a su cuenta. Y ahí el mínimo que se requiere para emitir el pago sería $1 en vez de los $100. O sea, que si se recogieron $2 en una distribución, pues se le envían $2. Esa es la diferencia. Pero al momento, pues, para miembros internacionales no se ofrece, no tenemos la opción del pago de depósito directo, pero pues estamos trabajando en eso para ver si, pues en el futuro, obviamente, todo esto ha cambiado y pues los servicios de correo también se han visto afectados, por lo cual estamos trabajando para ver de qué manera pues podemos ofrecer ese servicio. Alguien preguntó si usan PayPal o Payoneer, pues al momento no estamos no tenemos ese tipo de servicio. Pero estamos trabajando en eso para luego poder ofrecerlo. Excelente. Otra pregunta que nos hacen es, si tengo un sello discográfico en Estados Unidos siendo colombiano, ¿puedo afiliarme con el EI, hago EIN EIN, number de mi sí, sello o tengo que sacar un ITIN? no, lo puedes hacer. Cuando usted se hace miembro como editora, tiene varias opciones. Lo puede hacer como corporación con su EIN, lo puede hacer con el Tax ID Number, con su seguro social personal. Todas las opciones están en el website. Ya esto es una cuestión más administrativa de cómo usted maneja sus finanzas, pero lo puede hacer de esa manera. Hago la salvedad también, por ejemplo, cuando son las editoras independientes, a veces la gente dice, yo no tengo una compañía o no tengo una cuenta de banco comercial. No la necesitas. Volviendo a mi ejemplo ahorita de decir, yo soy un publisher independiente, Roberto Rivera Music Publishing no es una compañía registrada. Yo lo puedo tener con mi número de seguro social y todos los ingresos son como individuo, como persona natural. O sea, que por ese lado no tienen que preocuparse de que tengo que abrir una corporación. De igual manera, la persona que preguntó sobre, él tiene una corporación como disquera. Vamos a ponerle que esa disquera se llame Roberto's Music, ¿verdad? Esa corporación. Y él puede usar esa misma corporación como ente administrativo para otra compañía que se llame, no sé, My Music Incorporated. Y para el nombre de la editora es My Music Incorporated, pero legalmente quien lo representa es pues, la corporación de Roberto's Music. Excelente. Un poco por esa misma línea, porque ya respondiste esta pregunta, es esta. Voy a afiliarme a Songtrust. Si tengo un sello, tengo que afiliarme en ASCAP como publisher también, o Songtrust actúa como mi publisher. Pues Roberto ya nos contó que ASCAP solo recauda por ejecución pública, entonces en este caso Songtrust se encargaría, por ejemplo, de recolectar todas las regalías mecánicas que ASCAP no recauda. Entonces te puedes afiliar a ASCAP solamente para la ejecución pública y a Suncrust le dices, solo quiero que me administren este tipo de regalías. Para los que no sepan y los que estén en Estados Unidos, Symphonic tiene un partnership con Suncrust que nos permite hacer el Publishing Administration de una manera muy eficiente y se hace, digamos que mundialmente. Pero por el momento solo está funcionando en Estados Unidos. Ya muy pronto lo tendremos funcionando también para todos nuestros clientes en Latinoamérica. Carolina nos pregunta, hola, soy de Ecuador, quiero que me ayuden con una guía de cómo poder registrarme correctamente porque tengo entendido que hay que llenar un formulario W8, pero no estoy segura. Muchas gracias. Eh, un formulario W8, sí, no, nunca lo he escuchado, Roberto. Sí, ese es el formulario que les estoy diciendo, es el equivalente a lo que es el W9 para los ciudadanos americanos. Básicamente es una forma bastante sencilla. Lo que te pide es el nombre, la dirección, el número de cédula, fecha de nacimiento
Nada, al final de esta llamada van a tener mi información, me pueden escribir un email o por el WhatsApp nuestro y ahí la asistimos con cualquier duda que tengan. Excelente. Diego Alejandro Sierra nos pregunta, si soy distribuidor de música, ¿puedo recolectar el dinero de los compositores que distribuyo? Eh, yo voy a meter primero la cucharada y la primera respuesta es sí, pero si estás, por ejemplo, afiliado a una empresa como Suncrust y en ASCAP lo podrías hacer también para recoger solamente las regalías de ejecución pública. No sé si quieres agregar algo, Roberto. Sí, básicamente es eso. Excelente. Ahorita Gira Santiago nos pregunta, saludos de Los Ángeles. Recibo muchas preguntas sobre la diferencia entre el registro de residentes en USA y no residentes. Me gustaría que hablen solo los requisitos de registro para no residentes, en cuanto a formularios para efectos de contribuciones, en cuanto al requisito de tener cuenta de banco en Estados Unidos. Saludos, Gira. Para que nos conocen a Gira, Gira Santiago, excelente recurso legal. Tiene su canal de YouTube, Protege tu Música TV, que ahí pueden encontrar mucha información valiosa. Así que saludos, Gira. Nada, básicamente ya lo que preguntó es lo que hemos ya hablado de las opciones de pagos que tenemos para miembros internacionales. Y pues cuáles son los requisitos, básicamente pues que usted no sea miembro de una sociedad autoral dentro de los Estados Unidos o a nivel o a nivel global, pues obviamente que no tenga el territorio de Estados Unidos como otra sociedad autoral. Básicamente ese es el requisito. Y la forma W8 cuando hace su aplicación. Básicamente es eso. Listo. Pedro Bengochea nos pregunta, o nos cuenta, soy miembro de ASCAP como compositor. Hace unos meses escribí a ASCAP preguntando por qué no recibía regalías de mi música, que actualmente siguen sonando diariamente en un canal de televisión. Recibí como respuesta que no tienen acuerdo de licencia con este canal y que por esto no podían recolectar ni hacer pagos de estas regalías. ¿Qué quiere decir esto? Gracias. Ok, habría que ver, no sé si esto es en el territorio de US o es un territorio internacional, desconozco. Mi recomendación, escríbeme un email con todos los datos para poder ayudarte, pero básicamente cuando se refieren a que no tiene acuerdo de licencia con ese canal, eh, cada emisora de radio, canales de televisión, por lo menos hablo del territorio de Estados Unidos, si usan música con fines comerciales, tienen que pagar una licencia, que esa es la licencia que ASCAP les paga. De esa licencia es que ASCAP saca el dinero para pagarle tanto a los compositores como a las editoras. No sé de qué país es la persona, habría que ver las leyes y regulaciones de ese país, porque pues no todas las sociedades autorales funcionan con las mismas leyes y regulaciones. Por ejemplo, yo he tenido casos de compositores que me dicen, tengo un video en YouTube y tengo, no sé, tantos views. Y se les explica que, pues, en lo que licencia ASCAP en Estados Unidos, nosotros pagamos por los performances de YouTube que son hechos desde una computadora o un teléfono en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si sus views son de un territorio, voy a poner, por ejemplo, Colombia, vamos a suponer, no estoy diciendo que no lo hacen, pero pues estoy usando como ejemplo, vamos a ponerle que Psycho en su territorio, de acuerdo a sus leyes y regulaciones, ellos no paguen por los performances de YouTube, porque son las leyes y regulaciones. Desconozco si es así o no al momento, no puedo dar fe de la información, pero lo estoy usando como ejemplo. Pues lamentablemente, como Psycho es el que se encarga de los performances de Colombia, pues obviamente ellos no le van a pagar. Pues habría que ver si ese compositor que dice que no ha cobrado por su música de televisión, hay que ver en qué territorio es y pues ya es un caso más particular. Que si me escribe un email, pues podemos buscarle la vuelta y encontrar una contestación. Excelente, sí. Una pregunta que hace Ernesto es un poco, Ernesto Díaz tiene un poco que ver con eso y es que si él tiene sus canciones registradas en ASCAP, ASCAP puede recoger las regalías. La respuesta sería que sí, si está dentro del territorio que protege ASCAP. En los demás territorios tendrías que hacer la solicitud a tu sociedad de gestión colectiva, digamos que nacional, y si no estás allí, digamos que el tema es un poco más complicado porque dependiendo un poco de la legislación de cada país, existe un tema que se llama la retroactividad. En Colombia existe, en Estados Unidos también sé que existe,
pero en cada país del mundo tiene una vigencia diferente, entonces depende en ese caso muy particular de cómo sea. Eh, Sharon nos pregunta cómo se lleva a cabo el tema de streaming. No es directo con ustedes. Entonces, eh, yo, por responderle una parte, ASCAP sí recoge regalías del streaming, pero solamente las de performance, ¿cierto? Correcto, correcto. Hay Eh, otros tipos de regalías que se generan del streaming que en este caso pues las colectaría la editora. La editora exacto. y también por ejemplo, los performers, los artistas, por ejemplo, con plataformas como Sound Exchange para plataformas digitales no interactivas, que es otro tipo de, de entrada de dinero. También están los dueños del master, los disqueros. También colectan otro tipo de regalías que pues ASCAP no es quien No la las, trabaja. no las tiene. Me salté una. Sheila nos pregunta, tratas el registro de un tema en ASCAP, pero mi cliente tiene BMI y ASCAP no me lo permite. ¿Qué conflicto a la hora de cobrar regalías podría encontrarme? Ok, Pues, sí, dale. sí, básicamente, pues si su cliente es BMI, ella tiene que hacer el registro de la obra en el portal de BMI. Básicamente es eso. Excelente. Sí. A ver, Sharon nos pregunta, ¿tú consideras afiliarse con ASCAP en lugar de Psycho como algo inteligente? Eso es una cuestión de cómo tú quieras manejar el pago de tus regalías. Si tú vives en Colombia, pues quizás te conviene colectar el territorio colombiano directamente por cuestión de los impuestos, Saico te pague directamente a ti lo que son los performances de Colombia y el resto del mundo lo colectas a través de ASCAP. Pasa que pues, Correcto. siempre les hago el ejemplo, por ejemplo, si tú vives en Colombia y ese dinero sale de Colombia hacia Estados Unidos, ya hay una deducción de impuestos y cuando ASCAP te lo envía para atrás hay otra deducción de impuestos. ¿No? Por las leyes de los impuestos, pues quizás te conviene cobrar, si así deseas, lo que es Colombia directamente y el resto del mundo con ASCAP. Sí, de acuerdo. Por lo general en Colombia la mayoría de los artistas están en Psycho, pero sí hay casos de artistas que están afiliados directamente a ASCAP y le piden a ASCAP que recolecte a Psycho. Eso realmente depende de cuál es el territorio donde más está sonando tu música. Entonces, si tu música está sonando full en Estados Unidos y en Colombia no, pues no tiene sentido estar afiliado en Psycho. Pero si es al revés, pues sería en Estados Unidos. A ver, acá Alejandra nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que el compositor recaude el porcentaje de editora, es decir, el 100% del recaudo, en caso de que no tenga editor? Ok, en lo que concierne a ASCAP, tienes que tener una editora si quieres cobrar el 100% de las obras que te corresponden. O sea, si, como les he explicado anteriormente, si no estás firmado con una editora, pues puedes hacerte miembro como editora en ASCAP y colectas el 100% del recaudo. O sea, tienes que tener una editora en ASCAP. Correcto, que puede ser uno mismo, pero hay que tenerlo. Correcto. Nos preguntan, ¿ASCAP recoge regalías fuera de Estados Unidos? Ya Roberto nos comentó que directamente no, pero a través de los convenios internacionales con las demás PROs que hay en el mundo, ellos le reportan a ASCAP cuando, digamos, tu canción sonó, voy a dar un ejemplo muy extremo en Bulgaria, le reporta a ASCAP que tu canción sonó en Bulgaria y los de Bulgaria son los que se encargan directamente de hacer ese recaudo y se lo reportan a ASCAP. Eh, a ver, Sharon, ¿qué dice? Saiko no está dejando hacer eso. Bueno, eso ya es un tema más interno de cada país. Saiko tiene una forma de trabajo que es un poco diferente a la de la mayoría de las sociedades de gestión colectiva, pero sí se puede. De hecho, sobre la ley de derechos de autor de 1982 existe una, una jurisprudencia que dice que uno puede firmar los territorios en otros países. Entonces te invito a que revises esa ley. Y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2009 que también le dio la autorización a dos personas en Pereira y una en Medellín de crear sociedades de gestión colectiva paralelas a Saico, lo que quiere decir que no necesariamente tienes que estar en Saico, aunque Saico es la más grande, pero lo podrías hacer si así quisieras.
A ver, Quique nos pregunta, ¿hay manera de recuperar esta parte de la regalías si te afilias como editora después? Asumo que después de que creó la editora. Bueno, sí. Si cuando usted se registra, obviamente no, no es que salió una canción en el año 2010 y me hice miembro de ASCAP en el 2020 y voy a colectar eso retroactivamente, no. Hay un cierto tiempo que se puede ir retroactivo hacia atrás, que es entre 9 a 12 meses, básicamente, para colectar algo en retroactivo. Eh, Roberto, disculpa, te habla Quique Barrios. Para elaborar un poquitico más en la pregunta, lo que me refería es, yo soy hace varios años ya miembro de ASCAP como compositor, pero nunca creé una editora, nunca me afilié como editora también. Entonces esto hace parte como de la pregunta que te hacían anteriormente. Para yo poder recibir esas regalías que a lo mejor nunca recibí como concepto de editor, si yo ahora mismo, digamos, me afilio a ASCAP como editora también, ¿verdad? Esas regalías que nunca pude yo recibir al no estar afiliado como editor, simplemente como compositor, ¿son recuperables o no? Cierto tiempo hacia atrás, unos 9 a 12 meses. Habría que ver que se ha generado y ver si está dentro del timeline establecido para que lo puedas recuperar. sí. Le acabo de decir a mi papá que yo me subí al carro y que ese muchacho maneja muy bien. Lina, por Bueno, no, favor, todo bien. apaga tu micrófono. Gracias. Carolina nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia en tener una editora personal y registrarse en una externa como Suncrust? No sé si me podrían ayudar con esa duda. Bueno, desde mi lado, la diferencia es que Suncrust te va a recaudar todo, digamos, de una manera más sencilla, pero te va a cobrar un porcentaje mucho más alto que si tú tienes una editora personal en la cual, digamos que tú eres la que decide, eh, digamos que los porcentajes de los cobros que se van a hacer y eso depende de qué PRO estés afiliado. Entonces, digamos, en el caso de ASCAP, ASCAP tiene unos porcentajes que ya Roberto nos los contó. Si es BMI es otra, si es Psycho es otra, depende de la sociedad o la PRO en la que estés. Eh, Ramiarte nos pregunta, ¿para ser miembro de ASCAP como compositor se debe ya tener alguna obra en la calle o no necesariamente? No necesariamente. Cualquier persona que quiera hacerse miembro de ASCAP, básicamente va a nuestro website, ascap.com, llena la forma online y se hace miembro. No tienes que tener una canción ya lanzada, ni grabada, ni nada de eso. Correcto. Acá Esteban, que es la persona que se encarga de trabajar toda la parte de YouTube en Symphonic, nos hace una aclaración que es para seleccionar territorios en Saico toca enviarles una carta a la Junta Directiva. Es cierto, es un poco complejo, pero ya hay jurisprudencia, como les decía antes, que lo permite, entonces es simplemente hacer, tener la documentación lista y se puede. Sharon nos pregunta, ¿ustedes hacen song camps también para esta división internacional? Correcto. Hacemos songcamps, obviamente, pues debido a la situación del COVID, pues esa parte pues va a estar detenida por un tiempo. Pero hemos hecho distintos songcamps. Medellín tuvimos uno el año pasado. Hemos tenido, pues en Miami hemos hecho muchas cosas. Muchas veces los songcamps, cuando son creados, es porque algún label en específico nos los pide o una editora que está buscando canciones o temas para el disco de X artista nuevo. Bueno, disco no, álbum. O para el próximo single de X artista, pues usualmente pues hacemos ese tipo de partnership muchas veces pues cuando pues nos piden para X proyecto, pues hacemos los songcamps, pero sí, se han hecho songcamps internacionales. Listo. Carlos nos pregunta, ¿puedo utilizar el mismo nombre que utilicé como compositor también como publisher o debo poner un nombre distinto? Correcto, puedes usar cualquier nombre que desees, si quieres usar tu propio nombre, siempre y cuando el nombre, el publisher name, el nombre que vas a poner como editora esté disponible en la base de datos. Hago la salvedad que cuando van a escoger un publisher name hay que ser bastante original y evitar, no evitar, es simplemente palabras como music, publishing, records, son todas para los efectos palabras genéricas. O sea que si yo quiero, usando mi ejemplo nuevamente,
Roberto Rivera Music no está disponible, pues most likely tampoco va a estar disponible Roberto Rivera Publishing, porque pues, palabras como Music Publishing y Records, todas son las mismas, y pues para evitar confusiones en los registros, pues se trata de que no se usen los mismos nombres, pero le puedes poner cualquier nombre que tú quieras. Sí, sí, algo que no sea tan común porque seguramente ya estará registrado alguien más de esa manera. Eh, Lina Arroyave nos pregunta si ya estoy en Psycho, ¿puedo inscribirme en ASCAP y que Psycho solo me recolecte Colombia? Eh, la respuesta es sí, pero voy a dejar que Roberto elabore un poquito más. Correcto, Lina. Básicamente tendrías que ver cómo se encuentra tu IPI, tu membresía actual con Psycho. Si es para el mundo, pues tendrías que primero solicitarle a ellos que liberen ya sea el mundo excepto Colombia o Estados Unidos si deseas nada más que ASCAP colecte Estados Unidos. Cuestión de tu prerrogativa de cómo quieras trabajar eso. Pero si lo puedes hacer, tendrías que hacer el proceso con Psycho. Y una vez ya ellos te envíen lo que decimos nosotros, la carta de liberación del territorio, con eso te puedes unir a ASCAP. Correcto. Esteban nos pregunta, ¿es necesario registrarse como empresa en los Estados Unidos antes de aplicar como publisher a ASCAP? No, no es necesario. La afiliación de Publisher a ASCAP la puedes hacer como individuo, como persona natural. Si vives en Estados Unidos, pues con tu seguro social. Si fueras un miembro foráneo, un miembro internacional, lo harías pues depende, no sé cómo en tu país, si es con el número de cédula básicamente con el número que usas para lo que son tus impuestos, tus ingresos y tus impuestos. Lo puedes hacer como individuo. Correcto. Carlos Collado nos pregunta, si yo soy el compositor y también el productor, o sea, hago todo, ¿debo poner 100% para recaudar en compositor y 100% como publisher? Correcto. Si tú eres el compositor y el productor de un tema y no estás dividiendo porcentajes de regalías con nadie y no estás firmado con una editora, pues sí, para los efectos, pues todo es tuyo. Pero pues de igual manera, vamos a ponerle que Carlos y yo hacemos una canción y Carlos tiene un 70%, pues él va a cobrar del 100% de ese 70%. Obviamente la parte que es mía, mi 30%, pues ahí él no entra. Pero sí, básicamente lo divide en mitad compositor y mitad de editora. Sí, y depende también, una cosa son, digamos, los derechos conexos por la composición y otra cosa por el fonograma, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. También. CHM Agencia nos pregunta, estamos en ASCAP y queremos volver a Solo Colombia con Saico, ¿cómo es la metodología? Perfecto. Saludos. Sí, lo pueden hacer. Básicamente, me envían un email. Hay una forma que deben de llenar, no sé, donde se le hace la solicitud a ASCAP y una vez se procesa la misma, se le envía una carta de release y ya con esa carta ustedes pueden ir a Psycho y hacen su afiliación con Psycho. Sí, digamos que es el mismo caso. Después con esa carta de ASCAP debes ir a Saico y decir ya tengo el release, ahora quiero que solo ustedes me recauden acá en Colombia. Funciona de la misma manera en cualquier caso, lo que depende son los procesos internos de cada empresa. Esa es la única diferencia. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces muchas gracias a todos por sus preguntas. No olviden que esto va a quedar en YouTube si lo quieren volver a ver o les quedó alguna duda de las respuestas que hicimos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos y por sacar el tiempo para esto. Importante, antes de irnos, ahí en mi nombre están las redes de ASCAP Latino. Nos pueden seguir en Instagram, ASCAP Latino. Siempre estamos pues anunciando logros de nuestros miembros y todo lo que son los avances que hacemos como compañía. Y también tenemos unos takeover series que estamos haciendo en estos tiempos del COVID. Así que nada, si quieren seguir como decimos acá en Puerto Rico, un contenido gufiado, pues sigan nuestra red de ASCAP Latino, mi email, que lo pidieron por ella. Sé que lo van a enviar, pero nada. R Rivera, con V de vaca, rrivera@ascap.com. Ese es mi correo electrónico, ahí a las órdenes. Sí. Vamos a estar enviando un correo de seguimiento y estamos incluyendo tu email. Tenemos también todas las redes, así que pueden estar pendientes en su email, que por ahí van todos los detalles. Y gracias a Symphonic por la oportunidad. Y nada, que sea el primero de muchos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. No olviden
que el video va a caer en YouTube y también, como dice Janet, van a recibir a todos los que se inscribieron en el RSVP un seguimiento con todos los datos de Roberto también el link del video. Y los invitamos a seguirnos a todos también en Instagram y en Facebook como Symphonic Latino, donde se van a poder seguir enterando de muchos más Q&As muy interesantes que vamos a seguir teniendo como este.